Ok, chicos, chicas, como les comenté ahorita, muy importante que prestemos atención porque vamos a ver las bases o los principios de una técnica o un algo o una manera de construir algoritmos llamada recursividad o algoritmos recursivos. ¿Ok? Este es un poquito del extracto de materia que yo doy en el curso de discretas cuando me toca darlo y traté de ¿cómo se llama? Que fuese bastante, digamos, sencillo, por decirlo así, para explicarlo. De hecho, ustedes están llevando discretas, no sé si ya empezaron a ver esta materia, pero igual vamos a tocarlo por acá un poquito, concentrándonos en la realización como tal. Vamos a ver algunos ejemplos recursivos. Entonces, un algoritmo recursivo, ¿ok? Es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. Eso es lo que quiere decir recursividad, algo como que se llama a sí mismo una cantidad de veces, no digo definida o indefinida, una cantidad de veces, ¿ok? La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o recurrente. Si mal no recuerdo, ustedes no sé por dónde van, deberían estar viendo ahora relaciones de recurrencia o algo así como recursividad como tal, ¿ok? Entonces, un algoritmo como tal, recordemos un algoritmo como una secuencia ordenada de pasos cuya finalidad es solucionar un problema. Es recursivo si soluciona un problema reduciéndolo a una instancia del mismo problema con una entrada más pequeña. ¿Ok? Aquí, básicamente, es buscar la solución a un problema específico, reduciendo el problema en subproblemas cada vez más pequeños. ¿Ok? Aquí podemos decir, de alguna manera, y entre comillas, que podemos utilizar aquella frase, divide y vencerás. Vamos dividiendo el problema, perdón, en subproblemas más pequeños hasta llegar a un problema cuya solución sea trivial, ¿ok? Cuyo caso lo vamos a llamar el caso base o el caso trivial, ¿ok? Entonces, la recursividad o recursión será entonces una técnica con la que se especifica un proceso basado en su propia definición. Es una herramienta con amplia gama de utilidades que inicialmente fue utilizada por matemáticos para solucionar problemas mediante definiciones recursivas. En efecto, como les digo, utiliza la técnica o esta frase o esta sí, técnica divide y vencerás, que va a consistir en descomponer un problema en problemas del mismo tipo, pero con una entrada más pequeña o más chicos que el problema original. ¿Ok? Entonces, a la vez que cada subproblema se divide en otros subproblemas, este proceso se va a repetir hasta que se pueda resolver un problema de manera directa o también, como les comenté, lo que se llama un caso base o caso trivial. De tal manera, las soluciones a los problemas permiten dar una solución al problema original. Este proceso es el que llamamos recursividad. ¿Ok? Básicamente es llamarse a sí mismo hasta llegar a un problema más chico, o sea, el más básico de todos, al que llamamos caso base o caso trivial, cuya solución, valga la redundancia, es trivial. ¿Ok? Algoritmos recursivos y algoritmos iterativos. Hasta el momento, digamos, a nivel de técnicas de programación, hemos visto algoritmos iterativos, ¿verdad? Los famosos bucles while, bucles do while y bucles for, ¿ok? Donde nosotros definimos, ya sea de una manera determinada o indeterminada de veces, cuánto se va o cuántas veces se va a ejecutar un bloque o un algoritmo como tal, ¿ok? También vimos que hay técnicas para manejar los ciclos, que son las técnicas, eh, digamos, por contador o por evento. En el contador, una n cantidad de veces que se ejecuta el bloque y evento, no sabemos cuántas veces se va a ejecutar el bloque de código del algoritmo. Sin embargo, va a suceder un evento como tal que va a hacer que el ciclo termine. ¿Ok? Ahora bien, un algoritmo, vamos con los recursivos, un algoritmo es recursivo si soluciona un problema reduciéndolo a una instancia más pequeña del mismo problema con una entrada más pequeña y así sucesivamente. Estos algoritmos realizan llamadas recursivas, que básicamente una llamada recursiva es llamarse a sí mismo, ¿ok? Para llegar al resultado.
aquel algoritmo que se llama a sí mismo una n cantidad de veces y tiene un valor base perdón. Entonces, un algoritmo recursivo va a ser aquel algoritmo que se llama a sí mismo una n cantidad de veces y tiene un valor base. O sea, tiene un inicio, un límite y una frontera o un límite. El iterativo, como les comenté, soluciona un problema a través de una iteración mediante un ciclo definido o indefinido, ¿verdad? O sea, ya sea controlado por contadores o por un evento. Estos algoritmos son muy útiles al momento de realizar tareas repetitivas, como por ejemplo recorrer arreglos de datos. ¿Ok? Buenas. ¿Cómo recorrer arreglos de datos? Se caracterizan por ejecutarse mediante ciclos para llegar al resultado. ¿Ok? Ahora bien, esta lámina a mí me encanta para explicarla. Uy, yo creo que se nos va a salir un poco del ahí, que no se nos salga de la parte de la grabación. A mí me encanta, ¿por qué? Porque es una manera muy sencilla de explicar recursividad y cómo se invoca a la llamada pila recursiva, la que yo llamo una pila recursiva, para solucionar el problema, o sea, llegar a la condición más base y solucionar el problema. Veamos por acá, bueno, hay cosas importantes que tenemos que tener en consideración antes de escribir un algoritmo recursivo. Tenemos que conocer el caso base o caso trivial, ¿ok? Y esto no es que lo conocemos así porque nos bajó la iluminación, esto es un proceso de análisis, ¿verdad? De pensar el algoritmo como tal. Conocemos el caso base, ¿ok? Cuya solución es trivial. Y a partir de ahí generalizamos. O a partir de la generalización llegamos al caso base o trivial. ¿Ok? Entonces veamos en este ejemplo. Aquí en esta parte de arriba estamos viendo un caso base. ¿Ok? Si x es igual a cero, implica que f de x, f es una función, ¿ok? Digamos expresada de manera matemática. Mis amigos los estudiantes de matemática, expresado pues, de esa manera una función f de x, cuyo resultado es 1. O sea, cuando la entrada x es igual a 0, el resultado es igual a 1. ¿Ok? Un resultado trivial, base, como tal. Ahora bien, para cualquier otro valor de x, mientras x sea mayor que 0, esto va a implicar que f de x ya no es 1, sino que va a estar en función de x, valga la redundancia, y será x por, y aquí es donde viene la llamada recursiva, por f de x menos 1. Estamos reduciendo el problema a un problema más pequeño, ¿ok? Entonces, f de x está definido en función de x menos 1, o sea, x por lo que me dé f de x menos 1. Y eso va a entrar a lo que yo llamo una pila recursiva. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, cuando llame a f de x menos 1, la entrada va a ser x. Entonces analizamos, ¿será igual a 0 o será mayor estricto que 0? Seguimos analizando. Veamos este ejemplo por acá. Aquí vamos a empezar a llamar. Aquí tenemos f de 4. ¿Ok? No sabemos qué es, pero sabemos que f de 4 está expresado, o f de x, con x igual a 4, está expresado de la siguiente manera. X por f de x menos 1. Con 4 sería f de 4 es 4 por f de 3. ¿Ok? Esto sería f de 4 es igual a 4 por f de 3. En este momento, ¿qué va a pasar? Bueno, necesito saber qué es f de 3. Entonces, me quedo, y aquí voy a mezclar un poco teoría con lo que hace el sistema, o el sistema operativo a la hora de compilar. Deja este hilo aquí, tranquilito, y va y intenta resolver f de 3. Intenta resolver f de 3 y dice, f de 3 es igual, bueno, 3 es igual a 0, no. O x es igual a 0, no. Entonces, f de 3 será 3 por f de 2. Y aquí me quedo. Imagínense que me quedo aquí esperando. Esto es como, no sé, hay una cosa ahí como de, a veces lo pienso, a veces les da risa cuando les explico eso, como ciencia ficción, una cosa así rara, en la que ustedes llegan y hay aquí como un agujero donde ustedes necesitan
tener la solución. Entonces ustedes se desprenden de una parte de ustedes y se tiran ahí al agujero. Y así ustedes van desprendiéndose ustedes mismos, o sea, como trascendiendo un poquito o sea, haciendo copias de ustedes mismos y se van tirando un nivel más abajo hasta que alguna de las copias, por decirlo así, llegue y ya toque fondo y ya no pueda tirarse más y se devuelva con la solución. ¿Ok? O sea, como que se van poniendo juntos. Mucha tele, lo sé, pero bueno. Ok, f de 2 estaría dado en función de 2 por f de uno estaría dado en función de uno por f de cero y aquí sí. Si yo no defino una condición base o de parada o condición trivial, esto va a seguir bajando y ahí muere, ¿verdad? Hasta que se exploten los recursos del PC, ¿ok? La memoria como tal. Pero no, en este caso tengo una solución base o trivial, que es f de cero igual a uno, ¿ok? Entonces digo, ahora sí, ya tengo un resultado. ¿Qué voy? A quien me llamó, al que se quedó esperando. Él dice, epa, yo ya sé que es f de cero. Entonces él dice, ah, buenísimo. Entonces, f de uno será uno por f de cero, que es uno, ¿verdad? ¿Ok? F de 2 es 2 por f de uno, que ya lo llamé, que es uno. 2 por 1, 2. F de 3 es 3 por f de 2, que ya lo conozco. Entonces se devuelve. Es 2. 3 por 2, 6. F de 4 es 4 por f de 3, que también ya lo conozco, que sería 6. 4 por 6, 24. O sea, f de x con x igual a 4 es igual a 24. ¿Ok? Aquí no, bueno, vimos que no hay ni un solo ciclo, pero aún así ejecutamos o se lograron ejecutar una n cantidad de veces el algoritmo como tal. Muchos dicen, y de hecho es cierto, que cualquier algoritmo repetitivo se puede hacer recursivo, pero no así cualquier algoritmo recursivo se puede hacer repetitivo. Tiene cierta razón, ¿no? Aunque a veces esa abstracción cuesta un poquito más, digamos, de pasar un algoritmo naturalmente repetitivo a recursivo, pues se las trae, tampoco es tan trivial. Y en sí hay algoritmos repetitivos, perdón, recursivos que no podemos hacer recursivos. No, al revés. Algoritmos recursivos que no podemos hacer repetitivos por su naturaleza. ¿Ok? Cíclico. ¿Ok? Y hay recursivos que se llama a sí mismo. ¿Ok? Algunos algoritmos recursivos, perdón, estos están hechos en Python. No les haga mucho caso ahí, pero básicamente bueno, los vamos a rehacer ahorita en Java. El factorial, ¿saben lo que es un número factorial? Ok, ya lo vamos a ver. La potenciación es otro ejemplo que se puede hacer tanto recursivo como iterativo. La potenciación es algo, pues, muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, x a la n es x por x, n cantidad de veces, ¿correcto? Entonces podemos hacerlo tanto de manera repetitiva como de manera iterativa. ¿Por qué de manera iterativa, digamos, la exponenciación? Hay un caso base para los exponentes. ¿Cuáles creen ustedes o cuál ustedes creen que es? Todo número elevado a la uno, ¿cuánto da? Todo número elevado a la uno, ¿cuánto da? El mismo. Es el caso base o caso trivial. ¿Ok? Ok. Allí hay otros algoritmos iterativos. ¿Verdad que nosotros programamos de tarea el algoritmo de Euclides cíclico? Hay una manera más sencilla de hacer lo que es ¿cómo se llama? El recursivo, que son 3 líneas de código. ¿Ok? La serie Fibonacci es otro ejemplo de algoritmo que se puede realizar tanto de manera recursiva como de manera iterativa. ¿Ok? ¿Saben lo que era la serie Fibonacci? Ok. ¿Quién no? Saben que la serie Fibonacci está presente en muchos fenómenos, por ejemplo, el crecimiento de las hojas, ¿verdad? Y creo que los girasoles también crecían
¿cómo se llama? Tenían como esa cuestión de la parte de la serie Fibonacci. Ok, Fibonacci es una serie o una fórmula que se puede resolver de manera recursiva muy interesante porque tiene dos casos base o dos casos triviales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos siempre el valor anterior y tras anterior, porque el Fibonacci de x es igual a x menos uno más x menos 2, ¿verdad? Ese es, bueno, no es el Fibonacci es el enésimo término de Fibonacci está dado por la suma de los dos anteriores. Entonces, si ocupamos, si queremos el enésimo elemento, ocupamos el n menos uno más el n menos 2. Entonces, siempre vamos a ocuparlos. ¿Ok? Creo que en discretas aprenden, bueno, yo digo creo porque así debería ser, yo sí lo hacía, aprendían a resolver relaciones de recurrencia recursivas para dejarlas de manera iterativa, no, para quitarle la recursividad, o me equivoco. Ok, buenísimo. Ok, chicos, entonces, ¿alguna duda? Digamos, teóricamente es su recursividad, es una técnica muy sencilla, lo que más va a costar es pensar de esa manera, ¿ok? Pensar en un algoritmo que se llama a sí mismo, más que venimos pensando de manera iterativa, que es como más natural, por decirlo así. Ok, bueno, entonces, como siempre es más sencillo ver algunos ejemplillos. Entonces vamos a irnos a nuestro compilador y vamos a hacer algunos ejemplos recursivos. ¿Ok? Vamos a ver, este ejemplo que terminamos de ver el jueves, perdón, de clases, está bastante interesante. Habíamos definido la clase estudiante, aquí hicimos una clase que maneja un vector de estudiantes y lo referenciamos en la clase principal. ¿Ok? Ahí tienen cualquier cosa, la referencia de la clase que hicimos y el proyecto también ya está actualizado en la carpeta de proyectos. Recuerden que la carpeta de proyectos, y yo creo que no está de más, perdón, está dentro de el curso. Aquí, aquí está, en esta carpeta compartida. Aquí hay varios de la teoría y ahorita les subo esta que acabamos de ver y los proyectos. ¿Ok? De hecho está acá, ese por ahí. ¿Ok? Entonces ustedes lo bajan y pues lo pueden de compilar, ¿verdad? En sus respectivos IDEs. Ok, vamos a hacer acá un proyecto nuevo. Creo que vamos por el 11 si mal no recuerdo. Este sería, no, este no es. Este sería, creo que cerré. Pero sí, sí es el 11 según el que nosotros llevamos. Sí. Ok, entonces vamos a hacer aquí un proyecto. Y le vamos a llamar 011 recursividad. Ok, perfecto. Entonces acá vamos a crear una clase principal. Voy a hacer algunos algoritmos recursivos. Los vamos a dejar directamente o los voy a dejar directamente en la clase principal. No voy a hacer una clase de momento, básicamente para ir aprendiendo un poquito la técnica recursiva más que reforzar clases. ¿Ok? Vamos a ponerle principal. ¿Ok? Y aquí, como les comenté, nos vamos a deshacer de algunas cosillas que no vamos a usar ahorita, que realmente no vamos a usar como esta, y como este otro poco de cosas que están ahí que nada que ver. ¿Ok? Vamos a hacer nuestra clase main, nuestro método principal. Ok. Entonces, por acá, como ya les comenté también, una de las partes importantes es que documenten todo principal. Ok.
Entonces, vamos a ver algunos de estos algoritmos que hicimos ahorita. ¿Ok? Tal vez podríamos hacer el factorial. Es uno de los ejemplos básicos de recursividad. ¿Ok? ¿Saben qué era el factorial? El factorial de un número, n. ¿Por quién, perdón? Los anteriores. Es la multiplicación de todos los números menores que él. ¿O cómo fue el asunto? Ah, ok. El factorial de 5 está dado por la multiplicación de todos los números menores iguales que él, a partir del uno. ¿Ok? Entonces, el factorial de 5 sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Así, así. Pregunto, no sé. Sí, díganme ustedes, pues, si no. Yo me lo sé, quiero que ustedes me digan. ¿Ok? Ok. El factorial de 4, ¿cuánto es? No, bueno, ¿cuánto es y 24? ¿Por qué? Porque es uno por 3, perdón, uno por 2, 2 por 3, 6, por 4, 24. Es el factorial de 24. ¿Ok? El factorial de 5, porque es 24 por 5. Entonces, hay una manera de que ustedes digan, mira qué vacilón. El factorial de 5 es 5 por el factorial de 4, correcto. Y el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. Y el factorial de 3 es 2, es 3 por el factorial de 2. Y el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. Y 1 factorial por definición, o el factorial de 0, como quieran verlo, es 1. Así es como ustedes detectan un algoritmo recursivo. Ustedes vieron combinatoria en discretas. Les enseñaron ¿cómo se llama? Por ejemplo, no sé, una combinatoria, lo que sea, cuando es n factorial, por ejemplo, ¿cómo se resuelve una combinatoria de X tipo que es n factorial entre tacataca por no sé qué factorial? Y ustedes los enseñaron o sea, sin ir calculando los factoriales, a irlos cancelando. Ni si están en todas. Eso le ahorra un montón a uno de trabajo. Bueno, entonces, aquí en nuestra colección de funciones recursivas vamos a programar una función que sea el factorial. ¿Ok? Entonces vamos a definirla. Public static. El factorial va a devolver un valor, ¿verdad? Y vamos a llamarle, la función ponémosle factorial recursivo. Además, solo pongámosle factorial, porque estamos viendo recursividad. Factorial va a recibir un valor n, ¿ok? Y la ventaja, así la superventaja que tiene los algoritmos recursivos es que son súper cortos. O sea, realmente son bastante chicos. Entonces, vamos a definir acá. Casi siempre los algoritmos recursivos tienen una validación para saber si llegamos a la condición final o a la condición trivial o de parada, por decirlo así. Entonces vamos a ver por acá. Sí, ¿cuál sería la condición de parada? O el caso trivial, por decirlo así. Sí, digamos con n igual 1. Entonces, si n igual 1, vamos a ponerlo por acá. Esta sería el caso base o trivial. ¿Ok? Si n es igual a 1, el factorial de 1 es 1. Entonces podemos decir que retorne 1. Sencillo, es de eso. En los algoritmos recursivos son los únicos que a mi parecer, habrán otros profesores, como les digo, que tienen su criterio, otras profesionales que tienen su criterio, pero a mí yo pienso, yo, que, y comparto la opinión con mucha gente, pero yo considero que una función solo tiene que tener
un punto de retorno, siempre, exceptuando en los algoritmos recursivos donde puede tener más de un valor, bueno, donde podría poner explícitamente más de un punto de retorno. ¿Ok? Digamos, conmigo, vamos a hacerlo así. ¿Ok? Una función que no sea recursiva, que yo vea más de un return. Ah, ¿qué hago esto? Return. Me lo sueno porque no me gusta. Ok. Entonces, ¿qué pasa si no es el caso trivial? ¿Qué debería retornar? ¿Cómo era factorial? Factorial es n por el factorial de n-1, ¿verdad? Entonces, vamos a darle un return de n por factorial de n-1. Epa, apenas para que no sirva. ¿Por qué? Porque factorial devuelve un entero y a la hora de invocarlo, él está devolviendo un entero y lo está multiplicando por otro entero y lo está devolviendo. ¿Ok? Exactamente. Él se está llamando a sí misma. Eso es recursión, eso es recursividad. Llamarse a sí mismo para solucionar el problema, reduciéndolo cada vez a un valor más chico. ¿Ok? Y ahí está, ya eso nos daría el factorial, digo yo. Vamos a hacer, a mí como no me gusta estar haciendo así como mucho, entonces vamos a buscar aquí un pequeño ejemplo y por algún lado tenía una, ¿qué es esto? Ah, no, eso es otra cosa. Ah, tontillo yo. Ok, estoy metiendo en el otro lado. Vamos a ver, aquí sería documentos, todo para ahorrarme el bendito, esto, para ahorrarme escribir un par de líneas. ¿Esto para qué es, chiquillos? Simplemente lo que quiero es traerme un valorcillo del teclado. Ok, ok, entonces creamos un string. Ok, esto es para que pedirle al usuario ahí un valor. Este mensaje, nada que ver. Ok, todo está bien. Aquí vamos a declarar n igual a eso y listo. Aquí vamos a llamar a la función recursiva. Entonces pongámosle que vamos a crear acá para no crearles malos hábitos. Eh, llamada factorial, ¿verdad? Ok, entonces vamos a decir que factorial se le asigne, o a fact se le asigne factorial de qué? De n. Ok, y acá, entonces vamos a escribir ahí, escribamos por aquí el factorial de lo que quiera hacerlo mejor, sería string punto era string.value Me, no creo que tanto, pero vamos a ver por acá.
Eh, Eso es como para reforzar que queremos un string. Vamos a ver si era así. Como les digo, a mí la memoria ya no me da. Compilar. ¡Uy, qué bonito! ¿Ok? Entonces, para reforzar que es un string, estamos pegando strings con strings para que quede como reforzado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra funcioncita factorial. Vamos a documentarla que dice función, función recursiva que calcula el factorial de n. ¿Ok? Perfecto. Ok, chicos y chicas, vamos a ver, compilar acá y vamos a ejecutar. Bueno, se supone que el factorial de 5 es 120 y el de 6 es 760, 720, sí, 120. ¡Ay, qué lindo nos quedó! Vamos a ver otro. El factorial de 6, 720. ¿Qué pasa si metemos el caso trivial? Sería 1. ¿Ok? Me imagino que dirán, profe, ¿qué pasa si me mete un número negativo? Bueno, no estamos tratando que alguien meta un número negativo, pero podríamos perfectamente mandarlo con el valor absoluto para que se nos quite el problema. ¿Ok? Pero, ¿perdón? Ajá, también podríamos hacer un tipo de excepción. Ok, pero hay varias maneras que ustedes pues podrían eventualmente implementar. Ok, nos queda claro cómo hicimos la llamada recursiva en este caso. Ok, perfecto. Otra función recursiva que vimos ahí del ejemplo es las potencias, la potenciación o el exponente. Ok, entonces hagámonos una función. Recuerde que esta clase, como yo no la estoy instanciando, entonces necesito, y para que se puedan ejecutar los métodos, necesito que los mismos sean estáticos. ¿Ok? Exponente. Entonces, el exponente, aquí, qué creen que va a recibir? Debería recibir dos números, ¿verdad? La base y el exponente. Entonces sería la base y el exponente. ¿Ok? Ahora sí, casi siempre programamos el caso trivial de primero. Todo número elevado a la 1 es igual, todo número elevado a la 0 es igual a, pero no me sirve de nada, ¿verdad? No me serviría porque lo que quiero es ir multiplicando la base en función del exponente. Entonces, el caso trivial acá no me sirve, todo número elevado a la 0 es 1 porque no me sirve de nada, porque voy a empezar a multiplicar uno por uno por uno por uno y nada. Entonces vamos a poner acá. Si el exponente es igual a 1, entonces, ¿qué va a retornar? Toda base elevado a un exponente igual a 1, ¿qué da? La base, ¿verdad? No se pierdan, chicos, como les digo. Si no, ¿qué va a retornar? Ah, sí, pero lo que vamos a hacer a nosotros. ¿Ok? Sería base por exponente, que es el nombre de la función que estamos llamando. Mandamos la base y el exponente menos 1. Ven que ahí es donde voy haciendo más chico el, el problema. Aquí es donde voy haciendo más chico el problema. Si esto no lo pongo, eso queda y queda y queda y ahí no hay quien lo pare. ¿Ok? La recursividad, eso lo van a ver más adelante, lo que va a hacer es disparar lo que se llaman threads o hilos. Entonces, se está ejecutando este hilo primero, digamos el que lo envía a llamar, y a su vez dispara otro en paralelo. Entonces llega y este viene por aquí y dispara otro, y este llega y dispara otro. ¿Ok? Ya más o menos, si todo les va muy bien,
dentro de un año están llevando paralela. Y ahí es donde les cuento que cosas se les pone bonito. ¿Ok? Eh, sí, también se podría cambiar. Casi siempre mejor no cambiarlo. Mejor no cambiarlo. Bueno, sí puede. Que calcula. No sé si existe exponenciación, pero ahí va. Ok. Ahora vamos a ver. Entonces, ingrese un valor entero y vamos a hacer que este sea la base y vamos a hacer que este sea el exponente. Y vamos a decirle por acá, pongámosle el resultado, pongámosle aquí. Ok. Y ahora vamos a decir por acá que al resultado le asignemos eh, la función exponente de la base que va a ser, pongámosle, no sé, pongámosle una base ahí cualquiera, 3. Epa, pongámosle 3 y lo vamos a elevar a el valor que ingresó el usuario, que es n. Ok, entonces vamos a poner aquí lo mismo. Y como para que ponemos el número, el número, eso sería el número 3 elevado a la n es, y aquí sería resultado. A compilar por acá, dicha no tuvo errores, esto es muy bonito cuando pasa eso. Y vamos a ejecutar el main. Entonces vamos a ver 3 a la 5, 3 por 3 9 por 3 27 y por 3 un montón. Entonces vamos a hacer 3. El número 3 elevado a la 3. Ahí sí puse un 3, qué tonto. 3 por 3 9 por 3 27. Está súper bien. Vamos a hacer otro. Es que voy a poner como un 5 o el 6, digamos. 3 elevado a la 6 es 729. Ah, bueno, nosotros somos muy informáticos, muy base 2. Pongamos 2. Ahí está. 2 a la n. Exactamente. Pongámosle un valor ahí. Pongámosle. Hay que tener cuidado cuando ponemos valores muy altos. Vean el 100, por ejemplo. El factorial de 100 es 0 porque me pasé del rango que se puede el entero. Y el número 2 elevado a la 100 es 0 también porque me lo pasé. Entonces, vamos a ponerle 10. Está bien, 11, perdón. Ahí está. El factorial de 11 es este número que 39.916.800 y 2 elevado a la 11 es 2048. Y todo sin un solo ciclo, todo de manera recursiva. ¿Ok? Otro algoritmo recursivo interesante. Ya vimos este mismo. Ya vemos dos que tienen una condición de parada. Ahora vamos a ver un tercero que tiene dos condiciones de parada. ¿Ok? Entonces vamos a ver este. Y después de este, ¿qué era esto? Vamos a ver un problema clásico de recursión que se llaman las torres de Hanoi. ¿Ok? Fibonacci, con Fibonacci es interesante porque queremos el enésimo término de la serie de Fibonacci. Entonces vamos a programar una función que me calcule el enésimo término de la serie de Fibonacci. Entonces va a retornar y pongámosle Fibonacci. ¿Ok? Sabiendo que esta función lo que me retorna es el enésimo término de Fibonacci. Pues vamos a ponerlo acá de una vez. Entonces este sería
función recursiva que calcula el enésimo término de la sucesión Y como dice Fibonacci, manda que no sepamos cuál es. ¿Ok? Ok, entonces, Fibonacci tiene dos condiciones triviales o dos condiciones de, de paro. ¿Ok? Vamos a ver. Si n es igual, ahora aquí es donde viene como una disyuntiva o que nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros, ¿verdad? Vamos a, a ver la serie de Fibonacci un poco por acá. Entonces sería 0, 1, vámonos así para abajo. Y es a ponerle un poquito más. Que es para que entre nosotros definamos cuál va a ser. 0, 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, opa, 2 más 3, 5, 5 más 3 o 3 más 5 son 8, 8 y 5, 13, 13 y 8, 21, y 21 y 13 serían 34. 34, ¿verdad? 0 y 1 es 1, 1 y 2 son 3, 2 y 3 son 5, 3 y 5, 8, 5 y 8, 13, 8 y 13, 21, 21 y 13, 34. Y para abajo. ¿Ok? Entonces, bien, este, ajá, Pero una pregunta para claro, sí, que si se puede hacer por ciclos, entonces puede hacer recursivo, pero al revés no es cierto. sí. Si un algoritmo solo es recursivo, no lo vamos a poder hacer por ciclos. O sea, si por ejemplo, Torres de Hanoi, hacerlo por ciclos, no nos sale. Es que cuando yo llevé bicicletas me había quedado con la duda con el criterio de esos recurrentes, que si será siempre que una cuestión recurrentes, pues que como en forma limpia, pues puede haber un que se puede, pero entonces no es cierto. No, sí es cierto, pero el resultado es complejo. Ya digamos, ya a nivel, yo le estoy hablando a nivel de programación como tal. O sea que no es tan sencillo llevar un algoritmo que naturalmente se pensó de manera recursiva a iterativo. Pero un iterativo sí lo podríamos llevar a recursivo, digamos, de una manera más sencilla. Pero es cierto, bueno, o sea, cuando conocí yo discretas que había algunas relaciones que tal vez era muy complejo resolverlas. Era como raíz de no sé qué y elevado a lo, y no es por eso. Eso cuesta muchísimo más pasar al algoritmo iterativo. ¿Ok? Ok, chicos, entonces, este término, ¿cuál sería? Este sería el primero, este sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Así. El primer término sería el 1, el segundo término sería el 2, el tercer término sería el 3 y así. Entonces vamos a tener esa, ¿cómo se llama? Eh, Norma entre nosotros. Entonces, si n, ¿ok? Es igual a 1, o sea, el primer término de Fibonacci, ¿qué debería retornar? El primer término de Fibonacci, según nosotros, es 0. ¿Ok? Si n, podríamos poner aquí, si n es igual a 1, entonces sería 1, ¿verdad? Correcto. Pero si no es ni eso ni eso, entonces debería retornar, debería retornar el Fibonacci, perdón, aquí, sería el Fibonacci de n-2 más el Fibonacci
de n menos 1. ¿Por qué tiene dos condiciones para detenerse? Porque vean que aquí dispara uno y dispara el otro. ¿Ok? Aquí sería n igual a 2. Perdón. ¿Ok? Claro que este va a tener el impedimento, por decirlo así, de calcular. Ah, no, mentira, porque si n es igual a 1, retorna 0. Si n es igual a 2, retorna. Ah, está bonito. ¿Ok? Lo que pasa es que si aquí es n es igual a 2, retorna. Ah, sí, está bien. Lo que sí no acepta es con 0, ¿verdad? Profe, Ajá. yo pensaría que aquí está en cero, luego uno para mantener el orden. ¿Verdad que sí? Sí. Está bien. Por eso les preguntaba a ustedes. Entonces, el término cero de Fibonacci es cero. El uno es uno, el 2 es uno, el 3 es 3, el 4 es 5 y así vamos. Está bien. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Entonces, vamos a decir por acá el, o sea, por acá, el décimo término de Fibonacci es los puntos. Y aquí no es necesario guardar el enésimo. La verdad es que vamos a mandar a llamar a la función de una vez. Fibonacci de n. ¿Ok? Con el mismo valor de n que metimos ahí. ¿Ok? Esto se puede hacer porque esto es una función que retorna un valor entero. Es más, podríamos haber hecho hasta esto. String.value_of de Fibonacci. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a ver que nos funcione. Dos condiciones de parada y una función recursiva de segundo orden, digamos. ¿Ok? Entonces, vamos a tirarle por acá. O sea, calculemos el quinto. El quinto elemento de la asociación de Fibonacci es 5. Aquí le cambiamos un poco, ¿verdad? Entonces, el quinto elemento de la asociación de Fibonacci es 5. Vamos a ver si el sexto es 8 y el séptimo es 13. Vamos a hacer el séptimo. El séptimo término de Fibonacci es 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos una función recursiva que calcula también Fibonacci de manera recursiva, valga la redundancia. Ok, opa, vamos a ver. Preguntas hasta ahorita. Importante que nos quede, bueno, tal vez yo esto no lo entendí nunca la primera, cuando empecé a estudiar. ¿Ok? Estaba en un colegio técnico, técnico Don Bosco hace muchos años, y ahí vimos recursividad y yo no entendía, ¿sí? Yo estudié técnico en computación, en el técnico medio en computación. En el año 1900, ¿qué te importa? Diría, no, en el 97, 97 al 99. Ok, bueno chicos, después de ver eso, hay se me perdió. Aquí está, gracias. Hay una pequeña, ¿cómo se llama? Eh, Esto es un poquito ahí lo mismo de que hemos hablado. Es este temita de un problema súper, súper, súper clásico de recursividad. ¿Alguna vez han escuchado esa leyenda de las Torres de Hanoi o ese mito de las Torres de Hanoi? No.
Vamos a ver. Antes de hacerlo, vamos a ponerle un poquito acá. Aquí está. Las Torres de Hanoi, básicamente, es un juego matemático inventado en 1883 por el matemático francés Edouard Lucas. Este juego, taca, taca, ¿cómo resolver Torres de Hanoi? Vamos a ver, Historia. poquito acá. ¿Ok? Historia. Este juego como tal, para que tengamos control más, para hacerlo. Fue inventado por este matemático. Se cuenta una historia sobre un templo en la India, en Kashi Vishwanath, Vishwanath, que contiene una gran sala con tres postes gastados por el tiempo, rodeada de 100 discos dorados. Los sacerdotes de Brahma, actuando bajo el mandato de una antigua profecía, han estado moviendo estos discos de acuerdo con las reglas inmutables del juego, que ya las vamos a ver, con las reglas inmutables desde ese momento. Por lo tanto, el acertijo también se conoce como el rompecabezas de la Torre de Brahma. Según la leyenda, cuando se complete el último movimiento del rompecabezas, el mundo se terminará. No está claro si Lucas inventó esta leyenda o se inspiró en la misma. ¿Ok? Si la leyenda fuera cierta y si los sacerdotes pudiesen mover los discos a una velocidad de 1 por segundo, utilizando el menor número de movimientos, para completar la tarea llevaría 2 a la 100 menos 1 segundos, aproximadamente 4.000, no mentira, 4.019 cuatrillones de años, que es aproximadamente 290.942 cuatrillones de veces la edad actual del universo. O sea que estamos bien, que eso no va a pasar. Existen muchas variaciones de esta leyenda. Por ejemplo, en algunos relatos el templo es un monasterio y los sacerdotes son monjes. Se puede decir que el templo o monasterio se encuentra en diferentes partes del mundo, incluido Hanoi, Vietnam, y puede estar asociado con cualquier religión. En algunas versiones se introducen otros elementos como el hecho de que la torre fue creada en el comienzo del mundo o que los sacerdotes o monjes solo pueden hacer un movimiento por día. ¿Ok? Y básicamente, chicos, el juego de la torre de Hanoi, vamos a irnos de nuevo a la presentación por acá. Básicamente tenemos tres discos apilados bueno, tenemos tres columnas y tenemos tres discos. El juego consiste en pasar todos los discos de la columna A la columna C, ¿ok? De la A a la C. La regla que tenemos es que un disco chico nunca puede sostener un disco más grande, ¿ok? O sea, nunca un disco más pesado que otro puede estar sobre él. O sea, siempre tiene que estar un disco menos pesado sobre uno más grande, ¿ok? Y solo se puede hacer un movimiento a la vez. Entonces, con tres discos, los movimientos, o sea, el problema es pasar todos aquí. Entonces, el primer movimiento sería pasar de este disco acá. Segundo movimiento sería pasar este aquí. Tercer movimiento sería pasar este acá. Cuarto movimiento sería pasar, bueno, pasar este para acá. El quinto movimiento sería este chiquín para acá. El sexto movimiento sería este para acá. Y el séptimo movimiento sería este para acá. ¿Ok? O sea, con tres discos tenemos un total de 7 movimientos. ¿Ok? De hecho, hay un jueguillo por acá. A mí me gusta siempre también ponerlo. Creo que era este. Y si no es este, menos gallo de gallina. Este no era. Este sí era. ¿Sí? Hay uno que uno podía jugar. Ah, bueno, sí, yo creo que este podemos jugar. ¿Sí? Chica.
Ok, y... Ah, sí, qué mugre. Este, aquí. Este, aquí. Este, aquí. Y este, aquí. Este acá. Este acá. Y este acá. Aquí juego más tieso este. Vamos a buscar otro. Que había uno que era más chiva. Vamos a ver si lo encuentro. A veces está como más cool. Vamos a poner este. Con cuatro movimientos. Con cuatro movimientos, no, con cuatro. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál moverían en cuál? El uno del medio, el uno de la esquina. El uno a la esquina. Uno a la esquina. El dos Pues en el medio. en el del medio. Poner el uno encima del dos. Ajá. El 3 en el del otro lado. Luego pasar el uno al 3. El uno al 4, el 2 al 3. Y luego, no, más bien, el uno al 3, luego para poner el 2 encima y el 1. No, o sea, el uno al 4, el 2 al 3 así, el medio. Ahora el uno al 2. Y ahora no al 4. Sí. Uy, ahora hay que darle vuelta y hacer eso nuevo, ¿ah? Sí, ya ahí ya. Pues estamos no, Otra vez. yo le digo, A este acá. Este acá. eso hay el uno de no hay. Archivales. Ahora, ah, ahora el uno en, no, no, el uno en el 4, entonces el uno en el 1, el 3 en el 4, el uno en el 2, el 2 en el 3, y el uno en el 3. Que haga uno al 5, Resuelto en 15. No, no de 5 de la mañana. En 15 movimientos. uno de 20. ¿Ok? Siempre hay un menor número de movimientos que tenemos que hacer. ¿Ok? Ven, por ejemplo, 5. Vea, por ejemplo, 3. Los movimientos que ustedes hicieron fueron estos. Este acá, este aquí, este acá, este aquí. Lo pasamos para acá, lo pasamos aquí y lo pasamos acá. ¿Ok? 7 movimientos. Está bien. Con 5 serían 31. No, un poquito más, creo. Creo que sí. ¿Ok? Ahora vean, esto está muy chido. ¿Cuál sería que piensen ustedes un caso base o trivial en Torre de Hanoi? O sea, el caso más básico o trivial que ustedes se puedan imaginar en Torres. ¿Cuántos discos tendría? Uno, que sería mover de aquí a acá y ya está resuelto. ¿Ok? Con dos discos, ¿cuál sería? No, yo sé que pueden ser tres, pero sería mover un disco, llegar al caso trivial, que es mover un disco para el fondo y luego mover este para acá. Vean que al final, a la hora de la resolución del problema, siempre vamos a llegar a resolver que vamos a mover un disco base del inicio al destino. ¿Ok? Para resolver esto a nivel de código, a nivel de programación, uno lo que hace o lo que deberíamos pensar es en ese caso base, que es mover un disco de un lado al otro. Por lo general, hay varias técnicas para hacerlo, pero es darle nombre a los pilares: origen, medio o auxiliar y fin o destino. Origen, auxiliar y destino. Entonces, el caso trivial sería mover un disco del origen al destino sin pasar por el auxiliar. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que empezaríamos
a desarrollarlo. ¿Ok? Lo que hacemos en este caso, ya lo vamos a ver, lo que hacemos en este caso es una función que reciba una cantidad de discos, sabemos cuántos va a definir, recibe unos identificadores, perdón, de cuál es la torre uno o la torre origen, la torre del medio o auxiliar y la torre destino. ¿Ok? Entonces, como dice, el caso base o caso trivial va a ser, bueno, es una función que no va a retornar nada, porque lo que va a hacer es decirnos cuáles son los movimientos que va o que van, o sea, que se van a hacer a la hora de mover elementos. Entonces, decimos, épale, decimos acá, si la cantidad de discos es igual a uno, el caso trivial es mover el disco de la torre uno a la torre 3. ¿Ok? O sea, mover el disco de, de inicio a fin. Torre uno a torre 3, como ustedes le quieran decir. Y si no, y ahí es donde viene la recursión. Vamos a decir, bueno, entonces, vamos a tratar de llegar siempre al caso base, caso trivial. Siempre vamos a mandar menos discos. Y aquí es donde se va a dividir el problema. Aquí es donde vamos a decir, bueno, primero voy a mover los discos menos uno utilizando la torre 2 como destino, o sea, utilizando el auxiliar. Por eso decimos que en este caso va a ser de la torre uno a la torre auxiliar, ¿ok? Y aquí decimos mover el disco de la torre uno a la torre auxiliar. Y volvemos a hacer otro llamado recursivo, aquí es donde se van disparando varios. Vean que esto se va haciendo como una araña de llamados, ¿ok? ¿Ok? Se va haciendo como una especie de llamados. El siguiente, ¿qué sería? Bueno, tomar de la torre origen, de la torre, perdón, que era antes el destino, o sea, del auxiliar, pasarlo a la torre de destino. ¿Ok? ¿Y cuál sería el auxiliar en este caso? La torre uno. ¿Ok? Siempre estamos en función de pasar del origen al destino. ¿Ok? Este sí, no estoy pensando en que lo agarren a la primera, pero, pero más o menos, vamos a tratarlo. ¿Ok? Bueno, vayámoslo programando. O sea, sabemos que, bueno, a la hora de programarlo les voy diciendo qué vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer aquí el de las torres de Hanoi. ¿Ok? Entonces, vamos a decir public static void y sería Hanoi. Hanoi no me acuerdo si era con una I, bueno, Hanoi, así nomás. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, vamos a ver. Va a recibir una cantidad de discos, ¿verdad? Va a recibir un valor, digamos que, eh, llamémoslo, es que realmente lo podemos llamar como uno, 2, 3 o como ustedes quieran, mover de la torre uno a la torre 2 o esto puede ser strings o pueden ser enteros. Lo voy a hacer con strings, ¿ok? Hacerlo aquí. Hacerlo con enteros y los numeramos de la uno a la 1, la 2 y la 3, muy fácil. Pero aquí se les voy a poner, eh, ¿cómo se llama? Origen, auxiliar y destino. Ponle así. Origen, origin, auxiliar
y destino, sí. ¿Ok? Como quieran, le pueden llamar a las torres, pueden llamar como ustedes les gusten. Aquí yo las voy a enumerar básicamente. Ok, entonces vamos con el caso base o caso trivial. Si la cantidad de discos es igual a uno, entonces aquí, como es un void, lo que vamos a decir es básicamente system.out.println. Vamos a decir, entonces, mueva disco de torre, ¿cómo decir? Mueva disco de origen a a destino. ¿Ok? Y listo. Ahora sí, viene la recursión. La recursión tiene dos partes. ¿Ok? Y no era origen, era origen. ¿Ok? La recursión eran dos partes. La recursión acá dice, ahora sí, mueva, mandemos a llamar a la función, ¿verdad? Porque si no, no hay recursión ni a palos. Entonces, con menos cantidad de discos, ya no me acostumbro a estas líneas, estos flechas tan chiquititas que tiene ese teclado. A cantidad de discos menos uno. Y ahora sí, vamos a decir que ahora vamos a irnos del origen, vamos a decir que el destino es nuestro auxiliar y vamos a irnos al auxiliar, ¿verdad? Como habíamos dicho. Entonces acá yo, yo otra vez puse origen, era origen, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a mover un disco del origen hacia el auxiliar, ¿verdad? ¿Ok? Y eso está perfecto. Y ahora tengo que deshacer lo que hicimos, ¿verdad? Decir que ahora, igual con esas cantidades de discos, tengo que tomar, pero ahora el auxiliar es mi destino, ¿ok? Véanlo acá. Es que no sé si se les va a enredar mucho. Básicamente, no, aquí tenía que moverlo de la torre de origen al auxiliar, del auxiliar al destino, sí. ¿Ok? Entonces este sería del origen al auxiliar, y aquí viene del auxiliar, ¿ok? El origen va a ser, en este caso, mi auxiliar, y el destino, pues sería el destino, ¿ok? Y era auxi, y aquí sería auxiliar también. O torre uno, torre 2 y torre 3, que ustedes lo quieran ver acá. ¿Ok? Siempre lo va a recibir así. Origen, auxiliar y destino. Vean que el tema aquí es que cuando ustedes llaman, le están dando vuelta a las torres. O sea, están uniendo una torre como si fuera la otra. ¿Ok? Entonces, en teoría, de ahí deberíamos tener solucionado las torres de Hanoi. Pero bien, esta es una función recursiva que hace un montón de prints. Hagámoslo acá, que veamos. Llamémoslo, mandémoslo a llamar aquí Hanoi y utilicemos la misma n. Qué bruto. La misma n, y les habíamos puesto, pongámosle, uno, 2 y 3. Por eso es que les dije que podía ser strings también. O sea, podrían ser strings o pueden ser enteros, eso no hay problema. Y pongamos acá
Ejemplo de torres de... Ok. Y ahora sí, vamos a compilar esto, a ver si compila y vamos a ver si funcionó. Ok, también hablo mucha paja y no funciona. Ok, vamos a hacerlo con 4. Para ver los movimientos de 4. Mueva disco 1 a 2. Revisemos a ver si esto es cierto. Ok, a ver si nos funcionó así como tiene que ser. ¿Qué te hiciste? Aquí está. Entonces dice, empezar de nuevo y con 4, no hemos dicho. ¿Ok? Dice, mueva disco de 1 a 2. ¿Ok? Mueva disco de 1 a 2. Opa, se descompuso esto. Puso místico, ¿sí? ¡Pa! Lo jodieron. Vamos a ver qué pasó acá, a ver si lo arreglamos ahorita. Mueva disco de 2 a 3. De 2 a 3. No, aquí hubo algo que hicimos mal. Hicimos mal suena manada, profe. Y yo sí, sí, tiene razón. Cambiémosle, cambiémosle por aquí. Entonces, si la cantidad de discos es igual a 1, ¿ok? Entonces, mueva del origen, ¿ok? Cambiémosle por torre 1, ¿verdad? Como para que nos quede parecido al otro. Torre 3, ¿ok? Entonces, mueva de la torre 1, que es el caso más trivial, a la torre 3, ¿ok? Y ahora sí, si la cantidad de discos es menor, entonces vamos a agarrar la torre de origen y la vamos a pasar al auxiliar. Entonces sería de la torre 1, la vamos a pasar a la torre 2. De la torre 1 a la torre 2, utilizando la torre 3 como, ¿ok? Ah, yo creo que fue aquí donde todo estaba bien, todo estaba mal, perdón. Utilizando la torre 3, ¿ok? Y aquí decimos, mueva disco de la torre 1 a la torre 2, ¿verdad? En este caso, a la torre 2, ¿ok? De la torre 1 a la torre 3. Ah, sí, aquí fue donde me equivoqué. Sí, porque aquí le estoy diciendo que haga este movimiento, más bien que haga el de abajo, era. Ahí todo estaba bien, fui yo que me equivoqué, era la torre 3. Sí, porque estoy cantando este movimiento, el otro movimiento. No, más bien no tengo que cantar el movimiento, tengo que usar el mismo que tengo acá, porque a la hora de cambiar las torres es donde hago el cambio. Es donde se hace el cambio. Nunca voy a utilizar el auxiliar para mover al auxiliar, sino que lo que estoy moviendo son las torres. Ahí me van a excusar. Y ese estaba bien. 2, 1 y 3. Sería torre 2, torre 1 y torre 3. Gracias. Ya terminamos, chicos. Torre 3. ¿Ok? ¿Por qué así? Porque cuando se llama, siempre, siempre, siempre el movimiento va a ser del origen al destino. O sea, nunca puedo decir que me voy a mover en un auxiliar, porque yo lo que estamos haciendo acá es intercambiando las columnas, pero a la hora de llamarlo, ¿ven? Aquí es donde intercambio. La destino va a ser la torre 2 y aquí la destino va a ser la torre 3, pero el origen aquí es la torre 1, aquí sería la torre auxiliar. Siempre, siempre el movimiento me lo tiene que indicar de la torre origen a la torre destino.
La auxiliar va a ser para hacer el swap. Pues en este caso, vamos a tirarlo acá. Serían 4, ¿verdad? Habíamos hablado. En este caso 4. De la torre 1 a la torre 3. Sí, ese tiene mayor sentido del mundo. Entonces sería así, empezar de nuevo. De la torre 1 a la torre 2. De la 2, de la 1 a la 3. De la 2 a la 3. De la 1 a la 2. De la 1 a la 2. De la 3 a la 1. De la 3 a la 1. De la 3 a la 2. De la 3 a la 2. De la 1 a la 2. Y ahora sí, caso base y caso trivial. Uy, entra para acá. ¿Ok? De la 1 a la 3. Ahora de la 2 a la 3. Ahora de la 2 a la 1. Ahora de la 3 a la 1. Ahora de la 2 a la 3. Ahora de la 1 a la 2. De la 1 a la 3. Y finalmente de la 15 movimientos. ¿Ok? Vean acá. Acá también, como les comenté, podríamos haber cambiado un poco el algoritmo. Vámonos aquí para... Eh, Pongámosle que sean strings ahora. ¿Ok? Y lo vamos a poner a correr con 10 para que vean la exageración que es. ¿Ok? Y aquí, este sería, pongámosle, origen, auxiliar y destino. ¿Ok? Entonces, tiramos acá y con 10, por ejemplo. Vean la cantidad de movimientos que hay que hacer. Con 10, de origen a auxiliar, de origen a destino, auxiliar a destino, tacatanga. Por vaina, pongámoslo a correr con 100. No le dio. Ven, así es como explotan ustedes un compilador o la máquina virtual con este con recursividad. Ve qué cosa más hermosa. Y vean, y no digan que no está pensando, porque ahí está calculando la pobre. Vea, ve ahí va dándole. Lo que le va a dar es una embolia. Cerremos esas opciones. Espérese un toque para ver cómo deteníamos este. Aquí está. Ahí está. Ok. Vamos a hacer un poco menos conchos. Ay, perdón. Un poco menos conchos. Pongamos 50. Ay, también se murió. Está como que no aguanta mucho. Creo que esos dos a 50 no. Demasiado. Y esta pobre se murió. Vamos a ver. 20 veces se me ha pisado. Con 20. Vamos a ver lo que el pueblo pida. Vea. Sí, no, es que era demasiados discos. Vean ahí, vea con 20. Eso va a ser chévere. Y con 10 no, y todas. ¿Y con 10? No. Con 10 sí. Nice. Lo baja. Ahí va, ahí todavía sigue moviendo. Ahorita termina. Ahora como 10 minutos, no mentira. Vea. No, el tiempo no ya, no es, pero no es lo que pagan, porque dices que son 1.400.000 ya esas. 1 millón, ¿cuánto?
1.045.575 años, ¿no? 1.045.000 movimientos. Bueno, ahorita termina. 7 días de cada. Ok. Hay funciones, hay algoritmos recursivos que sí, igual, o sea, se pueden utilizar para buscar puntos de convergencia o alguna otra técnica, algún otro algoritmo interesante, pero sí son pesados. Otra cosa que tienen los algoritmos recursivos es que consumen mucha memoria. Y estos son, o sea, por cada llamado, como en este caso, por cada llamado se disparan dos. Y por cada uno dos, y por cada uno dos, y por cada uno dos, 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 dos. Entonces eso se va haciendo una maraña de cosas. Ok, chicos, para el jueves les asigno la tarea. Este, les iba a asignar una tarea corta de multiplicación de matrices. ¿Saben el algoritmo de multiplicar matrices? Ok, si no, yo se los voy a redactar. La voy a subir, ahorita subo, bueno, ahorita no. En la noche renderizo el video, subo los ejemplos y les voy a poner la tarea corta. Va a ser básicamente multiplicar dos matrices, el algoritmo de multiplicación de matrices. Ahí les explico cómo multiplicar matrices, la cantidad de filas, no, la cantidad de columnas de la matriz A tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz B y nos va a dar un resultado de una matriz con la misma cantidad de filas de la matriz A y la misma cantidad de columnas de la matriz B. ¿Ok? Entonces es una tarea corta, les voy a dar una semana para hacerla y les asigno la tarea programada de aquí a, bueno, el jueves la leemos y va a quedar para la primera semana de octubre, la primera mitad de noviembre. Y la última tarea programada va a quedar para la primera semana de diciembre que terminamos. ¿Ok? Bueno, chicos, bueno, ahí sigue pensando porque todavía no la he detenido, la pobre. Que les vaya bien. Sí, bueno.